Bienvenidos un dúa mu de ese a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa maravilloso, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo como siempre estoy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito de mi tiempo y sobre todo, de mi pasión superíndice 3N por el mundo del espectáculo. Hoy, vamos a meternos de lleno en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y que, seamos sinceros, ha dado mucho de copyright hablar. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Rafael. Copyright pa su superíndice 3 realmente entre ellos? Por copyright esa relación superíndice 3N que parecua sacada de un cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? Rense porque hoy vamos a desentrar más menos a este misterio. Pero antes de que empecemos a chismear como se debe, quiero recordarles que me ayudarían un monto superíndice 3N si se suscribieran al canal. Es gratis. Solo tienen que darle al botoncito rojo que es por aquí abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré copyright contenido interesante y entretenido. Que anumense los espero. Ahora vamos a lo que nos interesa. Kerem Bürsin y Hande Rafael. Dos nombres que juntos provocan suspiros y despiertan pasiones. Dos actores talentosos, guapos y con una química innegable. Su historia de amor que floreció superíndice 3 en el set de la exitosa serie Senu Condieresis al Cap, Love is in the Air, cautivo superíndice 3 a millones de personas alrededor del mundo. Su relación superíndice 3N parecua perfecta, un cuento de hadas moderno hecho realidad. Compartían fotos adorables en redes sociales, se dedicaban mensajes llenos de amor y complicidad, y se mostraban inseparables en eventos públicos. Era la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración superíndice 3N de muchísimos mundeset eran la personificación superíndice 3N de la almohadilla Couplegoals. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó superíndice 3. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Las fotos juntos escaseaban, los mensajes cariumas menos osos desaparecieron y las apariciones públicas se volvieron inexistentes. La prensa turca siempre al acecho comenzó superíndice 3 a especular sobre los motivos de la ruptura. ¿Infidelidad? ¿Problemas de agenda? ¿Diferencias irreconciliables? Las teorías eran infinitas que capítulos en una telenovela. Y finalmente la confirmación superíndice 3 en llegó superíndice 3. Kerem y Hande ya no estaban juntos. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se hubiera desmoronado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción superíndice 3N y apoyo a ambos actores. Los hashtags almohadilla Kerem Hande, almohadilla Hande Kerem y almohadilla Edser, por sus personajes en la serie se convirtieron en tendencia mundial, mostrando la dimensión superíndice 3N del impacto que tuvo su separación superíndice 3N. Pero, copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3? ¿Les fueron los motivos que llevaron a la separación superíndice 3N de esta pareja tan querida? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. La verdad es que ni Kerem ni Hande han hablado abiertamente sobre los motivos de su ruptura. Han preferido mantener un perfil bajo y evitar dar detalles sobre su vida personal. Esto, obviamente, ha alimentado a las especulaciones y los rumores. El silencio es oro, dicen, pero en este caso fue combustible para la prensa rosa. Sin embargo, analizando la información superíndice 3N disponible y las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de lo que pudo haber sucedido. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas muy importantes, con agendas laborales muy demandantes. El rodaje de Senu Condieresis al Cap fue un proceso largo y agotador, que los mantuvo muy ocupados durante varios meses. Imaginen grabar escenas románticas todo el día y luego tener que lidiar con el copyright ese de la fama. Después copyright ese de la serie, ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, lo que ha hecho que sea difícil encontrar tiempo para estar juntos. Hande se ha enfocado en su carrera como embajadora de marcas de lujo y ha participado en proyectos cinematográficos, mientras que Kerem ha explorado nuevas facetas como productor y ha protagonizado series internacionales.
La distancia física, aunque no determinante, sin duda pudo haber jugado un papel importante en el desgaste de la relación superíndice 3n. Mantener una relación superíndice 3n a distancia es difícil, incluso para las parejas MUS consolidadas. La falta de contacto físico, la dificultad para comunicarse con frecuencia y la sensación superíndice 3n de estar perdido copyright, dos momentos importantes pueden generar tensión superíndice 3n y frustración superíndice 3n. Las videollamadas no son lo mismo que un abrazo, seamos honestos. Además de eso, los viajes constantes por trabajo pueden generar inseguridades y celos, incluso cuando no hay motivos reales para ello. Otro factor que pudo haber influido en la ruptura es la presión superíndice 3n mediática. Estar constantemente en el ojo público, ser fotografiados y juzgados por cada uno de sus movimientos puede ser muy estresante. La prensa rosa turca es especialmente intensa y no duda en inventar historias y sacar conclusiones precipitadas. Son expertos en transformar un simple cafú copyright con un amigo en un romance secreto. Esta presión superíndice 3n constante puede afectar la salud mental y emocional de cualquier persona, y MUS cuando se trata de una relación superíndice 3n. Cada rumor, cada fotógrafo malinterpretada, cada comentario malintencionado puede minar la confianza y generar conflictos en la pareja. Además de eso, no podemos olvidar que Kerem y Ande son dos personas muy diferentes, con personalidades y aspiraciones distintas. Aunque la química entre ellos era innegable, es posible que a medida que se conocieron mejor se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. Puede que tuvieran diferentes ideas sobre el futuro, diferentes prioridades o simplemente diferentes formas de ver la vida. Kerem, por ejemplo, siempre se ha mostrado muy comprometido con causas sociales y tiene una visión superíndice 3n MUS bohemia y artística, mientras que Ande parece estar MUS enfocada en construir una imagen su superíndice 3 lida como figura pública y empresaria. Estas diferencias, que al principio pueden ser atractivas, con el tiempo pueden generar fricciones y dificultar la convivencia. Y no olvidemos algo crucial, la edad. Cuando comenzaron su relación superíndice 3n, Ande estaba en sus veintitantos y Kerem en sus 30. Son etapas de la vida muy diferentes, con prioridades y necesidades distintas. Puede que Ande estuviera buscando disfrutar de su juventud y explorar diferentes opciones, mientras que Kerem estuviera pensando en sentar cabeza y formar una familia. Estas diferencias en sus expectativas también copyright pudieron haber influido en la ruptura. En definitiva, es probable que la ruptura de Kerem y Ande haya sido el resultado de una combinación superíndice 3n de factores, incluyendo la distancia, la presión superíndice 3n mediática, las diferencias personales y las expectativas de cada uno. No creo que haya habido un único motivo determinante, sino bien una serie de circunstancias que fueron deteriorando la relación superíndice 3n hasta que se hizo insostenible. Es como un castillo de naipes, basta con que se caiga una sola carta para que todo se derrumbe. Ahora bien, ¿hay alguna esperanza de reconciliación? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3n y, lamentablemente, no tengo una respuesta definitiva. Lo cierto es que el tiempo dirá. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto parejas que se han separado y reconciliado varias veces, y otras que han vuelto a estar juntas después copyright de aún más menos os de separación superíndice 3n. El amor es como un boomerang, a veces regresa. Por el momento tanto Kerem como Ande parecen estar enfocados en sus carreras profesionales y en su bienestar personal. No han hecho ninguna declaración superíndice 3n que sugiera una posible reconciliación, pero tampoco han cerrado la puerta por completo. De hecho, algunos fans MUS optimistas interpretan ciertos gestos y comentarios en redes sociales como seu más menos sales de que aún hay sentimientos entre ellos. Pero hay que tener cuidado de no ver fantasmas donde no los hay. Su superíndice 3 lo el tiempo dirá si el destino tiene preparado un nuevo capítulo para esta historia de amor. Lo que es importante recordar es que independientemente de lo que pase entre ellos, ambos merecen respeto y privacidad. No podemos juzgar sus decisiones ni presionarles para que hagan algo que no quieren. Son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones, y debemos respetarlas. No somos jueces ni jurados de su vida amorosa. Además de eso, es importante separar la realidad de la ficción superíndice 3n. La relación superíndice 3n que vimos en Senu con diéresis al cap era una historia escrita y actuada. La vida real es diferente y las relaciones son mucho más complejas.
No podemos esperar que Kerem y Ande vivan una historia de amor perfecta como la que vimos en la pantalla. Edser y Kerem Ande son dos cosas distintas. Idealizar una relación superíndice 3n puede ser peligroso, porque nos impide ver la realidad tal como es. Y hablando de separar la realidad de la ficción superíndice 3n, hay que tener en cuenta que la imagen que proyectaban en redes sociales también copyright n era una construcción superíndice 3n. Las fotos adorables, los mensajes cariu más menos osos y las apariciones públicas son parte de la estrategia de marketing de cualquier figura pública. No podemos saber con certeza que copyright pasaba realmente de true, SDCU maras. En conclusión superíndice 3n, la ruptura de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel fue una noticia triste para muchos de sus fans. Aunque no sabemos con certeza los motivos que llevaron a la separación superíndice 3n, es probable que haya sido el resultado de una combinación superíndice 3n de factores, incluyendo la distancia, la presión superíndice 3n medio ultica, las diferencias personales, las expectativas de cada uno y la idealización superíndice 3n de su relación superíndice 3n. Por el momento, no hay indicios de una posible reconciliación, pero tampoco podemos descartarla por completo. Lo importante es respetar sus decisiones y recordar que son personas adultas y capaces de tomar sus propias decisiones. Y sobre todo, recordar que su vida amorosa es asunto suyo y que otros, como fans, solo podemos desearles lo mejor, ya sea juntos o separados. Y bueno, gente guapa, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya resultado interesante. Recuerden que toda esta información superíndice 3n se basa en rumores y especulaciones, y que la verdad su superíndice 3 lo la conocen Kerem y Ande. Asu que tomemos todo con pinzas y no nos creamos todo lo que leemos por ahí. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes de la ruptura de Kerem y Ande? ¿Creen que hay alguna esperanza de reconciliación? ¿Le creen que fue el factor determinante en su separación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si tienen alguna teoría conspirativa, compárranla también copyright n, pero con respeto, Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que me ayudarán un monto superíndice 3n si le dan like a este vídeo, lo comparten con sus amigos, especialmente con aquellos que también copyright n eran fans de Almohadilla Kerem Ande, y se suscriben al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y me motiva un monto superíndice 3n a seguir creando contenido para ustedes. Además si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, asu no se perderú en ningún chisme. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, el amor es como una serie de televisión superíndice 3n, a veces tiene giros inesperados.